Estrategias para el desarrollo de habilidades específicas de comprensión de lectura. En la tabla de contenidos, en primer lugar, tenemos estrategias para desarrollar habilidades específicas del eje de interpretar y relacionar. En segundo lugar, veremos estrategias para desarrollar habilidades específicas del eje de reflexión. Dentro de las estrategias para desarrollar habilidades de interpretar y relacionar, encontramos la primera, que se trata de buscar palabras claves o conectores que indiquen causalidad, es decir, el por qué. Un conector importante para su búsqueda dentro de un texto es el por qué, que me explica la causa de un hecho que ocurre en el texto. Recuerden que al utilizar esta estrategia estamos midiendo la habilidad del estudiante de establecer la causa de un hecho en un texto. Para poner en práctica la estrategia que acabamos de mencionar, aplicaremos el siguiente ejemplo. Pon atención al texto. Shh. León estaba muy cansado, así que se tumbó a dormir. Acababa de conciliar el sueño cuando Mono se puso a chillar. ¡Shh! Rugió León. ¿Es que uno no puede dormir en paz? Mono se alejó sigilosamente. León volvió a echarse y cerró los ojos. Estaba empezando a roncar cuando llegó el elefante caminando pesadamente. ¡Shh! Rugió León. ¿Es que no puede uno ni descansar? Perdón, susurró Elefante y se marchó de puntillas. De repente se oyó un fuerte silbido. Era Serpiente. ¡Shh! Rugió León. ¿Es que aquí no hay quien duerma? Lo siento, silbó Serpiente. León volvió a cerrar los ojos, pero no consiguió dormirse porque estaba demasiado tenso. Lo que necesitas es la canción de la selva, dijo un ratoncito. Escucha el murmullo de la brisa entre los árboles, el burbujeo del agua del río, el canto de los grillos entre la hierba. Esa es la canción de la selva. ¿La oyes? León no contestó. Dormía a pierna suelta. Entonces, la pregunta que debemos hacer para aplicar nuestra estrategia es: ¿por qué el león no consiguió dormirse? Para encontrar esta respuesta, recordemos que teníamos que ir a la palabra clave o conector, que en este caso en el texto está marcada con negrita, que es el por qué. Porque estaba demasiado tenso. Entonces ahí llegamos a una respuesta utilizando una palabra clave relacionada a la causalidad de un hecho. Los estudiantes pueden comprender los textos con distintos niveles de profundidad, dependiendo de las relaciones que logren establecer entre sus distintos elementos y también con sus experiencias previas. Para favorecer el establecimiento de una mayor cantidad de relaciones y por tanto una comprensión lectora más profunda, se recomienda siempre realizar actividades que requieran responder preguntas con distintas exigencias para la comprensión. Por esta razón, vamos a recomendar una serie de preguntas para trabajar con el texto anteriormente leído y escuchado llamado Shh. Recomendamos que los docentes realicen una mediación entre sus estudiantes y el texto, usando estas preguntas para lograr una adecuada comprensión lectora, empleando varias habilidades simultáneamente. Partiremos con el nivel más básico, que es el desarrollo de habilidades de localizar, que nuestros estudiantes tienen bastante desarrollados. Para ello se establecen preguntas como: ¿quién estaba muy cansado? ¿Quién se puso a chillar?
¿Cómo se marchó el elefante? ¿Por qué el león se tumbó a dormir? Que simplemente dependen de una localización en el texto, es decir, encontrar la ubicación de sus respuestas. Luego pasamos a un nivel medio de complejidad, en donde hacemos preguntas para el desarrollo de habilidades de interpretación y relación. Por ejemplo, ¿qué significa que el mono se alejara sigilosamente? ¿Por qué crees que el elefante llegó caminando pesadamente? ¿Qué le ocurría al león? ¿Qué crees que significa que el león dormía a pierna suelta? Este tipo de respuestas son aquellas respuestas donde ellos tienen que relacionar lo que leyeron en el texto con sus aprendizajes, sus experiencias previas o su vida personal. Y finalmente llegamos al nivel más complejo, que son preguntas para el desarrollo de habilidades de reflexión. Como por ejemplo, ¿estás de acuerdo con que el león les rugiera tanto a los animales de la selva y por qué? En este tipo de preguntas, los estudiantes requieren tener opiniones y argumentos personales para poder responderlas. La idea es que podamos ocupar todo este tipo de preguntas para desarrollar habilidades simultáneas y que la comprensión de la lectura que estamos leyendo sea mucho más profunda. En primer lugar, es importante que el estudiante sepa que los textos nos entregan pistas para poder encontrar información o en este caso encontrar el significado de las palabras que nos parecen desconocidas. En primer lugar, debemos buscar el párrafo donde se localiza la palabra desconocida. En segundo lugar, debo buscar las pistas que ayuden a inferir el significado de esta palabra desconocida. Esas pistas pueden ser sinónimos, antónimos o descripciones en relación a nuestra palabra desconocida. Lo primero que hicimos en nuestro texto es destacar la palabra desconocida, que en este caso es la palabra ingrata. Luego encontramos algunas pistas, como en lugar de agradecerlo, saliste corriendo,
y despreciando mi regalo. Estas pistas nos acercan al significado de la palabra desconocida. Recuerden, y es muy importante, que si las pistas que buscaron en el párrafo subrayado no han sido suficientes para poder deducir el significado de la palabra desconocida, pueden buscar más pistas en los párrafos cercanos. Es importante recordarle a los estudiantes que consideren la historia completa, es decir, el sentido global del texto. Otra estrategia se llama lectura exploratoria, que consiste en recabar información momentos previos a la lectura. Y así, los estudiantes podrán predisponerse a leer con un objetivo o un propósito claro. El primer paso es que observen detenidamente el texto antes de comenzar a leerlo. La estructura de este, el título, las imágenes. El segundo paso es relacionar las ilustraciones con la información del texto, es decir, toda la información escrita con las imágenes de este. Y el tercer paso es plantear interrogantes y preguntas como por ejemplo, ¿qué momento del cuento muestra la imagen? Para que a partir de esta pregunta focalicemos nuestra atención en los momentos del cuento. De esta manera, el estudiante va a estar focalizado en responder a este tipo de preguntas. Para ello, debemos redactar una respuesta adecuada, la cual podemos comprobar al finalizar la lectura. Otra de las estrategias es conocida como inferir la causa de un hecho. Para ello debemos siempre destacar el interrogativo de la pregunta. ¿Por qué salió corriendo la liebre luego del golpe? Al decir por qué, quiere decir que estamos buscando la causa de un hecho. En esta estrategia no existe el conector por qué. Por lo tanto, debemos inferir la causa. Y para ello buscamos pistas en el texto. Debemos establecer la relación con el hecho para el cual se quiere conocer la causa. En nuestro texto tenemos el párrafo subrayado con información clave que permitirá inferir la causa. Por ejemplo, se había echado precisamente al pie de un manzano. El árbol lo oyó y compadeció. Dejó caer un hermoso fruto, pero lamentablemente este cayó en la cabeza de la liebre, que por aquel inesperado golpe salió corriendo. Podemos inferir entonces que la liebre salió corriendo porque le cayó una manzana en la cabeza y se asustó. Las respuestas deberían estar relacionadas al dolor o al susto por un golpe inesperado. Los estudiantes conectan lo inesperado con experiencias previas y generalmente esto se relaciona y se convierte en episodios donde ellos sienten susto. Por lo tanto, esto es parte de sus respuestas. Otra de las estrategias que conocemos es la del parafraseo. Una cosa importante en todas las estrategias es leer bien la pregunta. La pregunta acá dice, ¿qué sucedió el primer día que la liebre se acurrucó bajo el árbol? Es importante que luego de esta pregunta se motive al niño a realizar el parafraseo, es decir, que éste pueda explicar brevemente y con sus propias palabras lo que ocurrió en el texto a modo de síntesis de este. Es importante destacar un fragmento en el cual se encuentra la respuesta a esta pregunta a modo de focalizar la atención del estudiante para poder realizar el parafraseo. También este se puede hacer con todo el texto y explicarlo con sus propias palabras a modo de síntesis o resumen. Otra estrategia es la de extraer una idea principal por párrafos. Es recomendada para comprender el sentido global de un texto y además está recomendada para los textos informativos. La pregunta generalmente es ¿de qué se trata el texto?
Y para dar respuesta a esta pregunta debemos obtener una idea central de cada párrafo. Lo primero es dividir nuestro texto informativo en párrafos. En este caso tenemos 4 párrafos, por lo tanto, de cada uno vamos a sacar una idea principal, obtener la información más relevante de cada uno de ellos. Es decir, al final de la lectura debemos tener 4 ideas principales. Es importante que para utilizar este tipo de estrategias, el primer párrafo lo realicemos a través de mediación. Lo realizamos en conjunto con todo el curso para poder rescatar la idea central del primer párrafo y que ellos de manera autónoma o colaborativa realicen los siguientes hasta concluir el texto. Las estrategias de realizar esquemas simples son estrategias muy buenas para niños que requieren tener una organización del texto de una manera más sistemática y organizada, visualmente más concreta. Sirve para dar respuesta a preguntas como esta. ¿Qué hizo la liebre justo antes de ver los hermosos frutos rojos? Para ello, debo reconstruir una secuencia de acciones. Lo primero que debo hacer es destacar la acción de referencia y luego las demás acciones que cumplen con lo requerido, como en el siguiente ejemplo. Las acciones de la liebre. La acción de referencia que está en mi pregunta es la que está señalada en negrita. La liebre vuelve a acurrucarse bajo el mismo árbol. Y para ello debo poder descubrir cuáles son las acciones previas a eso y las acciones que realizó después de eso. Entonces las ordeno en una secuencia que me la da el texto para poder así responder a mi pregunta. Como paso 2 tenemos las estrategias para desarrollar la reflexión. En este texto que vimos hace un rato, que trata del deporte, dice que cuando hacemos deporte nos divertimos y pasamos un buen rato. Eso es lo que está subrayado. Esta estrategia se puede modelar a partir de la pregunta, como por ejemplo, ¿estás de acuerdo que cuando hacemos deporte nos divertimos? ¿Por qué? Es importante primero que los estudiantes definan si están de acuerdo o en desacuerdo con la información planteada en el texto. Buscar los datos que nos ayudarían a responder dentro del texto. ¿Qué datos hay para poder afirmar que nos divertimos y que pasamos un buen rato? Y una vez que el estudiante tiene sus argumentos claros y yo he modelado la estrategia de forma oral, puedo llevarla a lo escrito. Una vez que tengo las respuestas de los estudiantes, es importante realizar un análisis de ellas para poder ampliar la comprensión de los estudiantes. Para ello, puedo generar posibles respuestas para poder generar un posterior análisis de ellas. En este análisis debemos ver si es que las respuestas que el estudiante dio y los argumentos que él mantuvo estuvieron basados solo en experiencias personales, solo tal vez en la información del texto, o si fue capaz de relacionar sus experiencias personales, sus conocimientos previos, información que le entrega a su entorno y el texto que acaba de leer. Es importante que a medida que vayamos trabajando diferentes tipos de texto, podamos ir avanzando en el nivel de las respuestas. Y para ello es importante generar estas tablas que nos van a ayudar a ampliar la comprensión de los estudiantes. Otras preguntas de reflexión.
¿Estás de acuerdo con que los deportes tengan reglas? ¿Por qué? ¿Crees que lo importante es ganar al hacer deporte? ¿Por qué? Es importante que cuando los estudiantes respondan a este tipo de preguntas argumentativas, primero que sepan identificarlas y reconocerlas, y segundo, que sepan que al responder estas preguntas no se consideran respuestas buenas o respuestas erróneas, sino más bien respuestas que podrían ser poco completas y que les faltan argumentos. Por eso es importante trabajar la argumentación de manera transversal en cualquier situación de la vida cotidiana. Ahora los invito a implementar las estrategias que revisamos.